A los ricos y a los pobres le amanece. 3 minutos pasaron de las 8 de la mañana. ¿Cómo venimos con la temperatura? ¿Actualizamos? No, chicos, estamos igual. Oh. Estamos igual. Yo no sé qué está pasando. Tenemos 6 grados 9 décimas de temperatura a esta hora de la ciudad, Capaz que no 82. tiene internet. Y yo no sé, ¿viste? 3 grados hace en Roldán. Lo mismo hará seguramente en Funes. Y bueno, así las cosas marchan. No decía nada la flaca. Bueno, la máxima prevista para Qué hoy. vende humo que son. Claro. Alguien me enseñó, tengo un amigo. 12 grados, la máxima prevista. Bueno, voy a intentar que nos pongamos serios. No puedo empezar una entrevista así. El doc Bueno, ya nos conoce el doc. así Vamos que- a hablar con el doctor Claudio Alonso, nefrólogo. Gracias, Claudio, por estar acá. Aunque vos no lo creas, esto es mucho más serio de lo que parece. No es siempre así, ¿eh? Yo sé que es muy serio porque por eso vine. Muy bien, doctor. Bueno, por la muchísimas invitación. gracias, en serio, muchísimas gracias por estar con nosotros. ¿Sos de Rosario? Así es, Rosarino. Rosarino. Y decime, los domingos a la mañana, esto es una cosa que hacemos de hace 9 años, lo preguntamos todos los domingos a la mañana. ¿Qué desayunás? Generalmente café con leche con unas galletitas con dulce. Bueno, Muy bien. más o menos, Bien, bien. bien. para ser un médico, Sí, más o menos bien, ¿eh? saludable. Saludable, ¿eh? Bueno, muy bien. ¿Y estudiaste acá en la Universidad Nacional de Rosario? Sí, correcto, me recibí en el 81. ¿Escuela secundaria? Salesiano, San Salesiano, José. San José. ¿Y qué onda? ¿Eras vago, olfa? ¿Cómo eras? A ver, Muy estudioso. lo suficiente como para nunca haber reprobado un examen en la facultad. Bien. O sea que nunca descollabas con 10, pero tampoco eran Bueno, 4 tampoco, estaba ahí. En el medio. Correcto. En el medio. ¿Deportes? Deportes, los últimos años, yachting. Ahí está. No lo teníamos, Muy Belén, bien, ¿eh? No muy habíamos bien, tenido sí. de esto. Sí, Salí con fútbol. un velero que tenía para dar una vuelta por el río. Y qué Ese era mi lindo. deporte. Sí, ¿Y lindo. competiste? No, No. El deporte personal. sí, así en tal es. caso. Ah, qué lindo. Bueno, Qué lindo. decime, ¿qué es la nefrología? La nefrología es una evolución de la clínica médica en relación a las enfermedades renales. O sea, está dentro de lo que es la clínica médica. Ah, Entonces se diferencia de la urología, que atiende los problemas renales que tienen que ver con resolución quirúrgica, y nosotros tomamos todo lo que es los problemas clínicos renales. ahí lo aclaraste. Era una pregunta que te iba a hacer porque en la semana, cuando sabíamos que venías, algunos siempre nos preguntan, che, ¿qué tenés este domingo? ¿Qué tenés este domingo? Y muchos, la pregunta estaba más vinculada a la urología que a la nefrología. Entonces, digo, espera, le voy a preguntar cuál es la vinculación que tiene una cosa con la otra. Tenemos Porque muchas cosas confundimos, ¿no? trabajamos en conjunto con los urólogos porque hay muchas enfermedades, muchas patologías que se superponen o son de resolución de ambos campos. Nosotros estamos también muy vinculados con los clínicos generales, con los endocrinólogos, con los cardiólogos. Y yo voy al urólogo, ¿no? Sí. Y me ve un problema en el riñón. ¿Me lo resuelve él o me manda a hablar con vos? Depende qué tipo de O sea, problema me ve observe. una piedrita. Una piedra, por ejemplo, que es una consulta común. Si es una litiasis que está obstruyendo, que está con algún problema, dolor y demás, y él tiene que resolverlo a través de alguna prestación quirúrgica o menos invasiva, lo resuelve el urólogo. Y lo que nosotros hacemos generalmente posteriormente es tratar de averiguar por qué esa persona formó los cálculos renales a través de estudios clínicos sencillos, orina, sangre, y poder determinar si hay alguna posibilidad de evitar que esa persona vuelva a formar los cálculos. Y ahora te lo pregunto al revés. Yo fui al nefrólogo y tengo un problema de la urología. ¿Me lo resolvés vos o me mandás al urólogo? No, si es un problema que nosotros determinamos que es de resolución quirúrgica, va al urólogo. ¿Y Sí. por qué yo iría al nefrólogo? ¿Yo voy a mi clínico y él me indica o a mí se me ocurre ir al especialista? ¿Cómo es? Digo que me duele la garganta y el oído y digo, bueno, voy al especialista de nariz, garganta y oído, que más o menos es una cosa tradicional.
Ahora, en el caso del riñón, yo no sé si tengo un problema o no en el riñón, puedo tener un dolor, pero no sé si es la cintura, el ciático. No, que por lo general muchas veces Claro. el dolor, digamos, de riñón se lo compara con el dolor de espalda a veces, ¿no? Sí, muchas veces hay que hacer algún diagnóstico diferencial. A ver, ¿Cómo llego a vos? Es una buena pregunta. Yo creo que lo ideal es que nefrología sea de segunda consulta. O sea, que el médico de cabecera determine que hay alguna alteración funcional o alguna pérdida de albúmina por la orina, alguna cuestión que necesite la mirada del especialista, que nosotros recibamos la consulta que viene desde el clínico o del cardiólogo o del diabetólogo. Generalmente eso sería lo ideal, pero en muchos casos recibimos una consulta de primera vez y muchas veces nos pasa de que ya estamos muy cancheros con eso, determinamos problemas de columna y damos la orientación correspondiente porque la gente le duele la espalda y dice, bueno, debe ser el riñón. Claro. Y a lo mejor es una contractura muscular. Así que también lo vemos eso. Mencionaste ahí muchas veces derivados del cardiólogo. ¿Cuál es la vinculación ahí entre un cardiólogo y el riñón? Es absoluta, porque el corazón y los riñones son un combo funcional, son como dos engranajes del reloj. Tal es así que hoy se habla mucho de lo que es la patología cardiorrenal, o sea, hay mucha vinculación, mucha implicancia entre las dos especialidades, porque tenemos que aclarar que la mayoría de las enfermedades renales tienen que ver con enfermedades también que impactan en otros órganos. Concretamente, la hipertensión arterial, que es una de las causas más importantes de problemas renales, tiene una gran vinculación con lo que es la cardiología, tiene una gran vinculación con lo que es la neurología. La hipertensión jode el riñón. Así es. Así es. La hipertensión arterial y la diabetes, que hoy son las enfermedades crónicas no transmisibles más frecuentes, impactan a nivel del funcionamiento renal, por eso la vemos nosotros, impactan a nivel del aparato cardiovascular, por eso las ve el cardiólogo. Lo que tiene que ver con diabetes lo ven los endocrinólogos o diabetólogos, y toda la prevención de la ACV o las consecuencias de la ACV la ve el neurólogo. En definitiva, lo que estamos viendo que son enfermedades que se manifiestan en distintos órganos, pero tienen un origen común. Entonces ahí es que tenemos que cada vez avanzar más en el trabajo en equipo entre todas las especialidades. Con lo cual, esto también está absolutamente vinculado al esquema de la alimentación. Digo, si tengo alta presión. Sí, tal cual. La sal, por ejemplo. La sal, todo sí. esto, claro. Eso es como lo más dañino para los riñones. A ver, nosotros tenemos estas dos enfermedades, la diabetes y la hipertensión, que son las causas número uno de enfermedad renal y de otros impactos, como por ejemplo la cuestión miocárdica, cardiovascular, coronaria. Cuando avanzamos un poco más en el análisis de por qué se genera la hipertensión arterial, más allá de las causas genéticas, por qué se genera la diabetes, sobre todo la tipo 2, ahí entramos en ese campo, en ver por qué estas enfermedades están ocurriendo, y ahí observamos los problemas de la alimentación, lo que vos comentás, la sal, el tabaquismo, el sedentarismo, la obesidad, el sobrepeso. O sea, todas esas cuestiones que son en un punto de la vida prevenibles o previsibles, cuando se manifiestan ya a través de enfermedades instaladas como la hipertensión y la diabetes, ahí es donde empezamos a ver el impacto en los órganos blancos. Nosotros llamamos órgano blanco a donde esa enfermedad ataca. En el caso de la hipertensión, y hablando de nefrología, es en los riñones. Puede ser que ese paciente tenga una enfermedad coronaria, o puede ser que haga una ACV. Entonces, cuando nosotros vemos toda esa cadena de acontecimientos, vemos que tenemos que trabajar mucho en la prevención primaria y en la atención primaria, porque está ahí donde arrancan estas enfermedades. Y si nosotros logramos trabajar en lo que es el sobrepeso, en lo que es el sedentarismo, en lo que es bajar el consumo de sal, en bajar el tabaquismo, vamos a tener con los años un impacto muy positivo en la disminución de estas enfermedades. Claudio, y cuando nosotros hablamos de todo este tipo de prevenciones,
a vos te llegan al consultorio, ¿te llegan más mujeres, más hombres? ¿Hay una edad determinada en la que hay más problemas renales que otra? A ver, te podría dar dos miradas, una de la salud pública y otra de la salud general. En la salud pública, generalmente, lo que hemos visto en los centros de salud, consultan más las mujeres. Es más fácil trabajar con las mujeres. El hombre generalmente consulta con enfermedades más avanzadas. Y en lo general, diría que está en más de un 50 y 50. El tema de cuándo ocurren las enfermedades, y tiene que ver un poco con esta evolución que yo te contaba antes. Generalmente, después de los 50 años, es muy importante tener el diagnóstico de sano o no sano. Me refiero a esto. Es importante los controles con el clínico de cabecera. Hay que controlar la presión arterial, hay que controlar la glicemia y hay que controlar la creatinina, que es un valor en sangre, que es el que nos sirve a nosotros para determinar si los riñones tienen alguna falla funcional que pueda ser tomada con tiempo para evitar esa evolutividad. Entonces, ahí un poco a partir de esa edad donde los controles tienen que ser más periódicos y agregando en los varones el control urológico. Bien, ¿qué es lo que, digo, para que el riñón esté funcionando bien o mal? ¿Cuál es la función del riñón específicamente? ¿Por qué es tan importante? Claro, corto ahí, dale. Sí. La función de los riñones, digamos, es el filtro natural, tiene el organismo, o sea, la sangre circula impulsada por el corazón. Esa sangre llega en un gran porcentaje por minuto a los riñones y ahí son filtradas los excesos de líquido y es depurada de todos los ácidos y todos los elementos que tienen que ver con el metabolismo propio del organismo y lo que ingresó como alimentación. Entonces, la función del riñón básicamente es la de depuración. A su vez, el riñón es un órgano que tiene funciones endocrinas, donde se fabrican algunos elementos importantes para otros metabolismos, como puede ser el metabolismo de la sangre o como puede ser el metabolismo de los huesos. O sea que no solamente tiene esa función de filtración, sino que también cumple otras funciones. Y tiene una función fundamental que es la regulación de la sal del sodio y tiene que ver mucho con el control de la presión arterial. Entonces, cumple una serie de funciones muy importantes, pero siempre tenemos que imaginar que los órganos no son cosas aisladas en organismos, sino que son engranajes dentro de un mismo mecanismo. Entonces, tiene una gran vinculación con el resto de los órganos. Y cuando Belén decía, muchas veces se confunde, y también después lo ratificabas vos con un dolor de cintura, ¿no? O de espalda, claro, con la espalda. ¿Es de la única forma que se manifiesta, Doc, el dolor o hay otras partes del cuerpo? A ver, si aparece un dolor que es de origen renal, generalmente la explicación es o que hay un cálculo o que hay una infección. Esas son las causas más comunes. Generalmente, la gran mayoría de las afecciones renales no dan síntomas dolorosos. Entonces, ahí no dan síntomas dolorosos. Si hay una afectación renal por la diabetes en forma incipiente, solamente la vamos a detectar con análisis de laboratorio. ¿Y con orina, Doc? Perdón. La orina es una gran ayuda, es fundamental. En la orina nosotros podemos determinar si hay pérdidas de elementos que no tienen que estar, por ejemplo, glóbulos rojos en cantidad, eso no tiene que estar. Y otro elemento muy importante que puede aparecer en la orina y darnos la pista que hay una enfermedad renal es la pérdida renal de albúmina o de proteínas. Si eso aparece, para nosotros es una alerta, un semáforo amarillo, y nos mete todo un árbol diagnóstico para corroborar o comprobar y estadificar si hay un problema renal y tomarlo lo antes posible, porque la buena noticia es que tomando con tiempo las enfermedades renales se pueden estabilizar, mejorar y evitar la evolución. Y eso es muy importante. Bien. Lo vamos a dejar descansar un ratito al doctor y te dejo la inquietud para cuando volvamos. ¿Por qué se puede producir una infección que mencionaste y por qué se producen los cálculos? A la vuelta lo charlamos. 18 minutos pasaron de las 8 de la mañana. Bien.
Última preguntita para el doctor y nos vamos. Es increíble, chicos, la cantidad de mensajes que hay, la cantidad de preguntas que le quieren hacer al doctor. Bueno, sepan entender que el programa vuela y bueno, es una cosa de locos. Acá nos dice, por ejemplo, hola, buenos días, soy Cristina y hace 10 años que tengo síndrome nefrótico. Estoy en tratamiento con corticoides y otras medicaciones. Muy interesante lo que explica el médico. Tengo 70 años. Besos y buen domingo para todos. Doc, digo, cuando el riñón, cuando hay una enfermedad puntual en el riñón y se daña, ¿ese daño puede ser reversible o es irreversible? ¿O hay que esperar hasta cierto grado, cierto estadio para que sea irreversible? A ver, por lo que consulta esta señora, ella tiene lo que se llama un síndrome nefrótico. Para aclararle a la audiencia de qué se trata, es cuando hay una pérdida renal importante de las proteínas. O sea, imaginemos al riñón como si fuese una malla vascular muy estrechita, por donde a través de esa malla pasan moléculas pequeñas como el agua y como los iones. Pero cuando sufre enfermedad, esa malla se inflama por procesos generalmente de tipo inmunoalérgicos, digamos, se estira, por decirlo así groseramente, y empiezan a pasar elementos que normalmente no tienen que pasar, como son las proteínas. Entonces, por eso se utilizan elementos antiinflamatorios como son los corticoides para tratar de mejorar eso. La mejor alternativa para contestar a tu pregunta es contar con una biopsia de riñón, que se hace a través de una pequeña punción con una aguja muy finita, se saca material y se analiza, y entonces ahí se ve qué tipo de patente hay de enfermedad renal, qué tipo de compromiso hay en cuanto a cronicidad o en cuanto a posibilidades de tratamiento, y ahí es donde empezamos las estrategias de tratamiento, que pueden incluir corticoides, a veces otros medicamentos, y sí, generalmente bien tratadas logramos detener estas enfermedades y en muchos casos revertirlas. Bien, nos tenemos que ir. Claudio Alonso, nefrólogo, muchísimas gracias por este ratito, la verdad que mucho gracias más a ustedes. que claro. Esperemos que esto le haya servido mucho a la gente, por lo menos a Belén y a mí creo que sí, que nos sirvió. Preguntamos nos todo. Sirvió muchísimo, de verdad muy ¿Dónde muy lo podemos claro, encontrar al doctor? ¿El doctor no se está entendiendo? ¿El doctor todavía no? Sí, atiende en privado, Sanatorio Británico. Ahí está, Muy bien. viste. Mira vos, muy bien. Muy bien. Claudio, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes por la invitación. De verdad, muy amable. Vamos a seguir tomando agua. Bueno, al menos tenemos este temita de que los 2 litros de agua no son independientes. Con el mate, no. con el, viste, todo suma. El no tema es que los 2 litros de agua no son independientes del otro, ¿viste? Claro, no, sí. tenés que tomar 2 litros de agua aparte, no. Acá anda a hablar con... No te alcanza el tiempo, que Alonso, te diga Alonso que ¿viste? Claudio, evidentemente los pacientes vamos a la actividad privada o vamos a la actividad pública. Me interesa hablar en este caso de cómo está lo público, ¿no? Que generalmente es el que más necesidades tiene. Bueno, yo de lo público te puedo hablar del trabajo que se hace en la municipalidad, en la Secretaría de Salud, porque hasta hace poquitos meses, hasta marzo, yo formaba parte de la Secretaría de Salud y bueno, ahora estoy jubilado. Pero no obstante, es una pregunta linda de responder, porque desde hace muchos años estamos trabajando en esta área. Vos sabés que en el año 2011 empezamos un programa de salud renal municipal, en el cual a través de un gran esfuerzo del laboratorio de nuestro bioquímico, a todos los pacientes que consultaban por cualquier enfermedad y que se le hacía una muestra de sangre, se le determinaba la creatinina. Y hay una fórmula matemática que con la edad y con la creatinina del paciente se puede hacer un estimado de la filtración renal, que se llama MDRD. Con esa fórmula se separan en los que tienen más de 60 mililitros de los que tienen menos de 60. Entonces empezamos a... Este proyecto, este programa, que se hizo una realidad, es el único que hay en la Argentina, está del 2011, y nosotros recibimos toda esa información desde el laboratorio, y cuando se detecta un paciente que tiene baja función renal, va un mail a
el centro de salud donde está el paciente y va al grupo de nefrólogos para que ese paciente ya entre en seguimiento. Y eso ha sido un avance muy interesante porque hemos podido trabajar en prevención mucho con esos pacientes. Hay casi 6.000 pacientes con problemas renales detectados por la MUNI. Más de ser 6.000, ¿el porcentaje es alto respecto a la cantidad de análisis realizados? No es tan alto, pero a través de los años hemos detectado esta cantidad y eso significa poner en plan de cuidado toda esta gente. Y después, bueno, años posteriores se fue avanzando con hipertensión arterial a través de el relevamiento de qué retiraban de las farmacias los pacientes. Avanzamos con diabetes, con hipertensión arterial, con dislipemia, que es colesterol alto, triglicéridos altos. Y hoy tenemos conocimiento de más de 17.000 pacientes que están con hipertensión arterial, atendidos por la MUNI, 6.000 pacientes con problemas respiratorios, 9.000 pacientes con diabetes, 6.000 pacientes con problemas de colesterol y triglicéridos. Eso, más allá de que los centros de salud conocen a la población local, se trabajó con una georreferenciación de todos esos pacientes. Entonces pudimos ver en un mapa de calor cuáles eran los barrios donde teníamos más problemas de enfermedades crónicas no transmisibles. Y bueno, y entonces pensamos las estrategias a seguir y se reconocieron 9 corredores. 9 corredores. Entonces a esos 9 corredores se realizó una redistribución de todos los especialistas que tenían que ver con enfermedades crónicas no transmisibles. Entonces a cada corredor le asignamos un nefrólogo, un cardiólogo, un endocrinólogo y un neurólogo para trabajar en equipo junto con los clínicos del centro de salud. Entonces logramos toda una identificación muy interesante que después tuvo un correlato muy importante cuando empezó el COVID, porque sabíamos dónde teníamos a la gente más vulnerable. Claro, porque vos ya tenías una base de datos. Ya teníamos la base de datos. O sea que eso permitió también, en esas urgencias de las estrategias, ya arrancar con base de datos muy interesantes. Y esos sectores que son más vulnerables están en un escalón más arriba en cuanto a su calidad de vida también, porque cuando esa persona te va a visitar al consultorio vos ya tenés más o menos absolutamente sus antecedentes. Así es. Una pregunta compleja. A ver, primero tenemos que hablar de lo que es el deterioro del funcionamiento renal. Hay estas enfermedades con las que hemos hablado, diabetes, hipertensión arterial, hay algunas otras también, hay enfermedades primarias del riñón, pueden desarrollar una disfunción de la filtración renal, que dijimos en un momento que era una de las principales funciones del riñón. Parte de nuestro trabajo es el control de esa filtración renal para hacer una curva de tiempo y ver si las intervenciones que nosotros hacemos logran frenar, mejorar o al menos intentamos siempre detener esa caída de funcionamiento renal. Eso lo hacemos a través de laboratorios. Hay este análisis que es la creatinina, que la creatinina es un elemento que tenemos en sangre que es de desecho del metabolismo muscular, de la creatina, y que normalmente se tiene que eliminar al 100% por ambos riñones. Cuando esa creatinina está elevada en sangre, está dándonos la información en forma indirecta de que los riñones no están pudiendo eliminar esa cantidad de tóxicos que normalmente tienen que eliminar porque ese valor ya quedó seteado más alto en sangre. También hacemos el control de la creatinina en la orina y vemos si lo que se está eliminando por la orina es lo que se tiene que eliminar. Con el valor en sangre, con la cantidad de orina que se emite en las 24 horas y con el valor en la orina, hacemos una ecuación matemática que nos dice cuánto están lavando los riñones.
y normalmente los riñones tienen que lavar, tienen que dejar impecable entre 100 y 120 centímetros cúbicos de sangre por minuto. ¿Cuándo? Menudo laburo tienen. Por eso vale toda esta explicación, porque Claro. si no, no vamos a poder entender Mirá vos, che. qué es lo que sigue. Una cantidad tremenda. Tremendo. Entonces, ¿qué sucede? Nosotros medimos si esos 100 a 120 centímetros cúbicos o mililitros por minuto se están efectivizando a través de este laboratorio, y por ahí nos encontramos que por efecto de las enfermedades renales eso empieza a disminuir, y a lo mejor nos encontramos con valores de creatinina en sangre más alto, de 1,8, 2 o 2,5, y valores menores en orina porque no se elimina tanto, y eso se traduce en filtrados que en vez de ser de 120 son de 50, son de 60. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que intervenir los nefrólogos en forma muy, pero muy perentoria para implementar todas las estrategias para frenar esa caída, porque es el momento donde actuar. Ahí es donde tenemos que hacer la prevención y no esperar que indefectiblemente ese paciente siga con su deterioro funcional y en algún momento necesite el tratamiento de diálisis. Entonces, ¿cuál es el valor, digamos, para ingresar a un tratamiento de diálisis? En realidad es el valor con el cual el paciente no se siente bien, con el cual el paciente ya no lo podemos manejar clínicamente. La idea es siempre tratar de que los riñones del paciente los exprimamos al máximo en su funcionamiento, a través de la medicación, a través de la dieta, a través de todas las estrategias que usamos los nefrólogos, tratando de demorar todo lo que se pueda el ingreso del paciente a diálisis. Y muchas veces ya simultáneamente empezar a ver si es un paciente que podría estar recibiendo un trasplante y podríamos estar actuando antes, o por lo menos tratar de que ese salto o ese intermedio de la diálisis sea lo más corto posible. Cuando empezás con este tema de la diálisis, ¿no se termina nunca más ya después? ¿O es un tratamiento, decimos, 2 meses y después ya te pones bien de nuevo? Hay casos en los cuales, ante una función renal muy en el límite, muy baja, hablamos a lo mejor del 20%, del 15%, ocurre una intercurrencia. Nosotros llamamos intercurrencia a algo que no venía y que se instala en un momento. Por ejemplo, una neumonía, un cuadro de una diarrea importante. Entonces, ahí es donde, ante esos cuadros, es donde la reserva renal actúa porque necesita, digamos, el organismo mayor efectividad en su limpieza. Pero cuando hay una función renal muy baja, no alcanza, entonces a veces tenemos que recurrir a aplicar un tratamiento de diálisis para ayudar ese trance. Y ese paciente después puede volver a su estado anterior de una función renal baja, pero manejable por consultorio. Hay otros casos donde, más allá de todas las estrategias, cuando el paciente ya lo tomamos muy avanzado, ya el requerimiento de diálisis se hace en forma permanente. Me acordaba recién cuando hablábamos de los líquidos, Claudio, la ingesta de gaseosas es perjudicial, si es que es perjudicial, y si lo es por el tema del azúcar que contiene la gaseosa o nada, o es todo un mito. A ver, las gaseosas en general habría que evitarlas. Podría decir, no, pero azúcar no, porque tomo light o tomo dietética, pero tienen una gran carga de sodio, porque el sodio no solamente viene como cloruro, que es el cloruro de sodio que nosotros le echamos a la ensalada o usamos para cocinar, o viene en la mayoría de los alimentos, sino que tiene bicarbonato de sodio. Entonces, para lo que es la hipertensión arterial, el sodio como venga, como cloruro, como bicarbonato, es sodio. Entonces, el hipertenso tiene prohibidas las gaseosas. Y en la población general, bueno, la pueden tomar, pero no hay que abusar. Pero eso hay que tener en cuenta que cuando hablamos de población general que se controla, porque en la última encuesta de factores de riesgo que hizo la Nación, se encontró un gran porcentaje de pacientes que decían ser normotensos o no tener problemas de hipertensión, y cuando les tomaban la presión eran hipertensos. Recordemos que la hipertensión arterial hoy afecta al 35% de la población adulta del país, o sea que no es menor.
¿Y los jóvenes, Doc, los adolescentes, ha crecido el número o es un número que no les preocupa porque está bien, digamos? ¿En qué sentido? En cuanto a presión arterial, digo, ya que estamos hablando de la presión. A ver, yo creo que el problema más de los jóvenes hoy pasa por el sobrepeso y por el tipo de alimentación, que están bien vinculados, que es un problema mundial. Hay una epidemia de sobrepeso, hay mayor acceso a alimentos de bajo valor nutricional, exactamente, vos has dicho, la comida chatarra. Eso tiene que ver con alimentos muy ricos en sal, muy ricos en grasas saturadas, en todos elementos que deberíamos evitar. Fíjate que la última encuesta de factores de riesgo habla de que solamente el 6% de la población cumple con la ingesta de frutas y verduras que debería cumplir de la población. Ínfimo, re poco. Cuando era chica no te gustaba tal cosa, tal otra, claro. Sí. No estábamos muy adaptados a eso. Un tema que creo que me quedó en el tintero, Claudio, cuando yo te preguntaba, ¿cuáles son las causas de una infección en los riñones? ¿Por qué podés tener una infección? ¿Es en los riñones o en la sangre? ¿Dónde es la infección? Bueno, la infección urinaria puede tener distintas localizaciones. En la mujer generalmente lo más común es la cistitis, la uretrocistitis, que es, puede tener que ver con distintas circunstancias, a veces locales, concomitancia de vaginitis. Hay mujeres que tienen infección urinaria bastante frecuentemente, a veces necesitamos darle terapia en forma prolongada. Y en el hombre generalmente se ve más en cuadros obstructivos, es decir, cuando hay problemas de prostatismo, la próstata está agrandada, no hay un buen drenaje de la orina en la vejiga, esa retención de orina, eso genera un caldo de cultivo favorable para la formación de infecciones y eso puede ser también causa en el varón. Las infecciones más importantes son las que se producen a nivel de los riñones. Son cuadros graves que la mayoría de las veces necesitan internación, que es la famosa pielonefritis. O sea, si esa infección baja, no se atiende en su momento, puede seguir ascendiendo o puede tener la localización en la pelvis renal y se generan cuadros importantes que pueden determinar, digamos, situaciones bastante graves. Que esas son las que se internan. El 99,9% son las infecciones bajas. Bien, cortito esto y después nos vamos a la última tandita y algunos llamados de la gente. ¿El COVID dejó alguna secuela a nivel renal o también es un mito? ¿O es indemostrable? No sé, a ver, del COVID te podría decir varias cosas. O la vacuna, si querés. Trabajamos en las primeras épocas de la pandemia, el primer año y medio, casi el segundo año también, vimos muchísimas complicaciones renales por COVID, pero muchísimas. Lo que pasa es en el contexto de cuadros sumamente graves, pero muy graves. Trabajamos tanto en el privado, tanto en el ECA, con cantidades muy altas de pacientes con complicaciones renales. Esas complicaciones renales que son, digamos, de brusco comienzo, nosotros las llamamos insuficiencias renales agudas, porque no vienen de una enfermedad crónica previa, sino que se desatan en esa tormenta terrible que tenían los pacientes con COVID cuando estaban con infecciones severas. Dentro de esa tormenta también ocurrían problemas renales muy graves. Ahí sí, la verdad que vimos muchos casos. Después hemos visto también en pacientes que tenían algún nivel de deterioro funcional renal, que controlábamos por consultorio, que han cursado COVID y que han bajado algo su funcionamiento. No, a ver, uno lo ve, no tiene forma de poder comprobar lo que fue por el COVID, pero hemos visto eso. Y la otra cosa que hemos visto, muchos pacientes que perdieron los controles clínicos durante la pandemia. Eso lo hemos visto mucho. Eso en casi todas las y eso áreas en todas las áreas salud, ¿no? Sí. Y eso es un impacto
que en las enfermedades crónicas no transmisibles lo estamos viendo y lo vamos a seguir viendo. Esos 2 años de falta de control, lamentablemente van a pagar un precio. No se recupera el deterioro que los cuerpos sufrieron en esos 2 años. No se recupera. Bien, 47 minutos pasaron de las 8, última tanda y volvemos. Bueno, habíamos quedado con 2 preguntas. ¿Por qué se pueden producir las infecciones y por qué se pueden producir los cálculos? Los cálculos son famosos, son una cosa, tiene fama, ¿no? ¿Y se da más en mujeres que en varones, Doc, o no? Los cálculos. No. No. Me diría que viene parejo. Viene parejo. Y tal vez más un poco los varones. A ver, generalmente las litiasis renales tienen que ver con, en la gran mayoría de los casos, con tomar líquido en forma insuficiente. Nosotros tenemos que conocer que por la orina se eliminan una gran cantidad de sales que tienen que ver con desechos del metabolismo y también con ciertos mecanismos internos que tiene el riñón de filtración. La gran mayoría de todas las sales se reabsorben, pero un pequeño porcentaje queda en la orina, que es la que eliminamos. O sea, hay un mecanismo de ida y vuelta, pero hay un mínimo porcentaje que es lo que se elimina. Entonces lo que puede pasar es que la persona no tome líquido en forma suficiente y las concentraciones de esas sales llegan a un nivel de saturación. A ver, como para explicarlo, es como si uno pone en un vasito de agua azúcar y pone es poco el volumen del líquido y entonces el azúcar precipita o hacerlo con sal. Esa es una solución que está saturada y empieza a precipitar. Y entonces en la orina puede pasar algo similar. O sea, si no tenemos un solvente de gran volumen, que es el líquido, y tenemos los solutos, que sería lo que puede precipitar en gran cantidad, eso tiende a precipitar y forma arenilla, forma cristales, y después se forman las arenillas y forman los cálculos. Entonces, si mantenemos un gran o un mejor volumen de urinario, ahí vamos a poder tener las sales en mayor disolución y vamos a tener menos posibilidades que los cristales se peguen, se aglomeren y se precipiten y formen los cálculos. Bien. Eso es, digamos, el litiásico ambiental, que nosotros llamamos, que es el que no toma agua. Entonces, recomendación: toda persona que sufra de cálculos o sufrió de cálculos tiene que tomar agua, líquido. Si los tomó 2 mate... Los tan conocidos, los famosos 2 litros. Los famosos 2 litros que, según, digamos, el folclore, si tomamos 2 litros de agua resolvemos todos los problemas de los riñones, pero no es tan así. Cuando nosotros hablamos de líquido, es el mate, el té, la leche, el agua. Todo lo que tenga que ver con el agua forma parte de ese líquido. O sea, no es que tengo que tomar todo mi desayuno, almuerzo, merienda, cena y aparte de 2 litros. Eso lo indicamos en situaciones muy especiales. En general, si tenemos un volumen de ingesta de líquido suficiente como para orinar, que este es el detalle, para orinar arriba del litro 800, entre 1 litro 500 y 1 litro 800, estamos tomando lo correcto. Porque no es lo mismo tomar acá en enero agua para orinar 1 litro 800 cuando estamos caminando por la calle, que por ahí hace 30 y pico de grados, o a tomar en invierno, cuando no hace tanto calor. Entonces el objetivo, que yo por lo menos le pido a los pacientes, es que ellos verifiquen la cantidad de veces que van a orinar en el día. Entonces tienen que estar orinando entre 5 o 6 veces por día. Entonces, con la vejiga llena, eso es un volumen adecuado. ¿Y a la madrugada, Doc? ¿Es normal, digamos, que uno... No sé, se lo pregunto porque hay tantos mitos, no sé. Que dice que si uno va mucho al baño, bueno, tenés que ir al médico. A la madrugada lo que pasa es que si vas mucho al baño... Primero que es re molesto. El tema de volver a dormirse. Es horrible. Claro, sí. Eso puede tener varias explicaciones. Tener insomnio, después, impresionante. En la población en general sana, eso tiene que ver probablemente con la ingesta de líquido. O sea, levantarse una vez a la noche no está mal, no pasa nada. Hay algunas patologías, algunas enfermedades que sucede que la vejiga no se vacía totalmente, problemas de próstata, por ejemplo, entonces eso puede aumentar la frecuencia miccional y esos hombres se levantan más veces en la noche a orinar. O puede haber también otro tipo de enfermedades que tienen que ver con edemas y con exceso de retención de líquido en el cuerpo, que se reabsorbe más de noche que de día.
Entonces, esa reabsorción nocturna hace que el paciente o la persona se levante más veces a orinar. Doc, ¿y el color de la orina también es importante? Porque también cuando era chiquita, sí, viste que las abuelas te dicen, o los padres mismos, viste, el color de la orina, si es muy intenso, si es clarito, así tipo límpido, o si es amarillo. ¿Eso también hay que prestarle atención? Si tomamos más líquido va a ser más transparente, claro, más acuoso. No tiene gran importancia. El único color que hay que mirar con atención y hay que consultar, digamos, relativamente rápido si aparece un color rojizo. O sea, si encontramos que hay alguna pérdida que pueda ser compatible con sangre, que tiñe la orina, una gota o 2 gotas tiñe la orina de rosado y es muy fácil que cambie el color, eso sí es para consultar. Claudio, ¿qué pasa con el alcohol? Ahora es una época en la que al menos los más jóvenes toman bastante alcohol. ¿El alcohol es perjudicial para las afecciones renales? El alcohol está dentro de las cuestiones que tienen que ver con la generación de hipertensión. Entonces, también en algún momento puede tener en esa cadena de acontecimientos la afectación renal. Pero el alcohol en exceso lo ponemos en la misma línea de la obesidad o del sobrepeso y la mala alimentación. Y decime, ¿los lácteos tienen algún tipo de contraindicación en las acciones renales o no? A ver, los lácteos, ahí podemos mirarlo de varios lados. Si hay una enfermedad litiásica, la cual nosotros a través de los estudios, o sea, de cálculos renales, a través de los estudios determinamos que hay una absorción intestinal muy aumentada de calcio y que eso genera cálculos, a lo mejor indicamos una dieta baja en calcio. Pero eso forma parte de los estudios metabólicos que nosotros hacemos. Y cuando hablamos de cálculos, ¿no? El cálculo, ¿hay varios métodos para que desaparezcan o generalmente hay uno solo? Porque que no sabemos, ¿te lo disolvieron? Es la o van pregunta. directamente para la cirugía. Eso es el campo de la urología, pero hay varias formas. El ideal, que es doloroso, es eliminarlo en forma espontánea, natural. El cólico. El cólico renal, que no es deseado por nadie, pero bueno, es una forma de eliminarlo. Si son cálculos que están en la pelvis renal, chiquitos, y no molestan, generalmente no se los toca. Si se hace el estudio metabólico y se trata que ese cálculo no crezca, que no aparezcan otros. Si el cálculo es un cálculo grande y está obstruyendo o duele, en ese caso sí la resolución es de abordaje urológico, que puede tener distintas alternativas. Puede ser por vía endoscópica, o puede ser por litotripsia extracorpórea, o puede ser por una litotripsia que es a través de ¿Qué es una la litotripsia? piel. Es como una pincita que rompe el cálculo. Eso se puede hacer a través de la piel, y si no, a través de ondas de choque, que eso es la litotripsia extracorpórea, que a través de ondas de choque se disuelve el cálculo. Eso tiene sus indicaciones, tiene sus bemoles, digamos, pero son más o menos esas son las posibilidades. Una cirugía ya más importante generalmente es ya menos frecuente, pero puede ocurrir. A veces encontramos pacientes que tienen cálculos que han crecido en forma muy solapada, se llama litiasis coraliforme, son cálculos gigantes, y eso no hay forma de sacarlo que no sea operando. Eso ya es la esfera del urólogo. Muy bien, 8:30 de la mañana, dejamos descansar nuevamente al doctor, lo estamos exprimiendo, Sí, lo estamos aprovechando. Estamos aprovechando, menos mal, zafamos le tiramos los problemas personales nuestros y zafamos de garpar la consulta, Le pedí el teléfono.